Ahora, entendiendo el concepto de la planeación, tenemos que aterrizar a la base presupuestal. Y para hablar de la base presupuestal, hay que entender que tenemos una serie de presupuestos que arrancan desde el operativo mismo y que dan toda una vuelta y tienen un ciclo que se compagina en el presupuesto maestro. Y ahorita lo vamos a ver un poco dentro de esa estructura general. Lo importante acá es tener en cuenta que cada uno de los presupuestos tienen información relevante entre sí, se tienen que comunicar entre sí, porque al final de la interacción de todos ellos se genera un presupuesto maestro, que es el que termina levantando la data necesaria de proyección y prospección de cada área de la compañía. Por ende, dentro de este presupuesto maestro, hablaremos efectivamente de lo que tiene que ser el presupuesto de operación, es decir, con cuánto la compañía puede realmente marchar administrativamente hablando. Además de eso, entendiendo que dentro de ese marco de operación hay unos límites financieros que tienen que ver con el uso y la obtención de recursos, digamos que dentro del marco general de lo que significan las finanzas en la compañía. Además de ahí, entender también que el presupuesto de inversiones está alineado al cumplimiento de objetivos de rentabilidad, y eso lo veremos ahorita un poco más adelante con un poco más de explicación. El presupuesto de ventas, que es elemental, ¿cierto? Desde donde arranca todo este ejercicio de cascada de ingresos, costos y gastos. Y el presupuesto de compras alineado a lo que se requiere de materia prima o de producto terminado según requerimiento de demanda de mis clientes que viene directamente del presupuesto de venta. Es una serie, es un ciclo que al final termina alimentándose entre sí, pero que en su sumatoria me llevan a un presupuesto maestro. Y este concepto del presupuesto maestro precisamente lo que busca es poder tener un único valor presupuestal en función de diferentes áreas de la compañía. Porque para poder presupuestar requiero saber cuánto voy a vender, pero además para poder vender requiero saber cuánto necesito comprar, ¿cierto? Porque en la función de compra está determinado el que pueda tener la mercancía disponible o la materia prima disponible para vender o para producir aquello que requiero precisamente vender. Ahora, si entiendo mi venta y entiendo mi compra, de esa entrada tendré que determinar dos factores elementales y es cómo recaudo y cómo pago. Por un lado, hemos dicho presupuesto de venta, la importancia de la venta dentro de la cascada misma del ejercicio presupuestal. Pero lo dijimos ahorita, no es solo importante vender, es también importante saber cuándo y cómo voy a cobrar. Y ese ejercicio de recaudo termina generando un presupuesto diferente, porque ahora, además del presupuesto de venta, hablamos del presupuesto de recaudo. Y el presupuesto de recaudo va a caer más adelante en este concepto de presupuesto de tesorería, que por un lado tiene el recaudo, pero por otro lado tiene el pago a proveedores y acreedores. Ahora, ¿de dónde viene ese elemento o esa información para construir el presupuesto de pagos? De la compra. Entonces, ¿cómo compro a mis proveedores y cómo le pago a mis proveedores? ¿Cierto? Así como para vender hay un ejercicio importante de recaudo, para comprar hay un ejercicio importante de proyección de pagos. Y fíjense que hasta este momento todo tiene que ir alineado, porque la venta va alineada con la compra o viceversa, ¿cierto? Pero además la venta deriva en el recaudo que va a tesorería, pero además la compra deriva en la proyección de proveedores y de pago de los mismos que va a tesorería. Y de esta manera hay una triangulación bien interesante entre presupuesto de compras, presupuesto de ventas, presupuesto de tesorería, en cualquiera de las vías que lo estemos analizando. Ahora bien, sé cuánto debo vender, estimo cuánto debo comprar, por ende puedo presupuestar cuánto voy a recaudar y pagar en cada periodo. Falta entender ahora qué requiere el negocio dentro de su actividad comercial para poder moverse, para poder avanzar. Y eso me lo dice la operación del negocio, que es básicamente la condensación principal de mis gastos operativos, que están básicamente segmentados en administrativos y ventas. Aquí está entonces todo el enfoque de lo que la compañía tiene en su ejecución de gasto periódico para poder llegar al objetivo de ventas y de compras. Estamos hablando entonces en el presupuesto de operación de aquello determinado
dentro del marco de nómina, arrendamiento, pago de servicios públicos y cualquier otro rubro de operación del negocio, lo cual es bien importante tenerlo enmarcado dentro de ese concepto. Ahora, si ya conozco la venta, si ya conozco la compra, si por ende derivo en la tesorería y además en la operación, vamos encontrando si de esa cascada de ventas menos costos, menos gastos de operación, nos va quedando algo que nos pueda permitir llegar al presupuesto de inversión. Y para el presupuesto de inversión, una vez más, se hace relevante en la alineación que tenemos con el presupuesto de tesorería. Cuánto recaudo, cuánto pago, por ende, cuánto excedente de capital tengo. Y al tener excedentes de capital, podré pensar en inversión. Inversión que tiene un marco explicativo bastante interesante, del cual ya vamos a hablar en algunos minutos, porque no es sencillamente una inversión de corto plazo, sin mucha estrategia, sin mucha estructura, es una inversión que puede tener un sentido mucho más a fondo y es precisamente lo que vamos a analizar. Bien, dentro del concepto entonces mismo del presupuesto operativo está esta segmentación en tres partes bien conocida, que es la venta, el costo y el gasto, de lo cual ya hemos hablado previamente, ¿cierto? Una venta que es producto del precio por la cantidad del famoso P por Q, un costo que es también un producto de la cantidad multiplicadora por costo, el famoso C por Q, ¿cierto? Y además un gasto que es un total determinado en función de cuánto requiere el negocio para poder estar en marcha. Esos son los tres principales y ya de esto de hecho hablamos un poco más a detalle cuando previamente hablamos de los costos mismos. El presupuesto operativo precisamente lo que busca es este lineamiento. ¿Qué información llega al presupuesto de venta? ¿Qué información llega al presupuesto de compras, ¿cierto? O de producción. ¿Y qué información se construye dentro del operativo en el gasto de la organización? ¿Cuánto es este valor que periódicamente necesitaré tener y requeriré pagar para poder vender y para poder comprar? Como lo decíamos ahorita, es básicamente esta estructura organizacional que necesita el negocio para poder funcionar. Y por eso ahí está marcado todo lo que tiene que ver con la administración y con ventas. Bien, ahora, dentro del concepto de la inversión, toma un tinte bastante interesante, porque en este aspecto el presupuesto de inversión puede llevar a tres diferentes caminos. La inversión fija, con la compra de activos, evidentemente importante cuando hablamos en la compra de activos estratégicos, es decir, compra de maquinarias, compra de terrenos, compra de edificios, compra de software, compra de cualquier activo tangible o intangible que me permita expandir y visualizar el crecimiento del negocio. No estamos hablando del corto plazo, estamos hablando de qué necesito comprar hoy para poder llevar el negocio adelante. Eso puede ser una inversión inicial, de hecho, ¿cierto? La compra de maquinaria que requiero hoy para poder producir en pro de poder vender a futuro, ventas que en el futuro generarán retorno y retorno que me ayudará a amortizar la inversión inicial. Es un ciclo que ya veremos ahorita dentro de un flujo de caja estimado. Ahora, en segunda instancia, tenemos la inversión diferida, que son precisamente esos gastos previos, llamados preoperativos, antes de que el negocio entre en marcha, antes de que la empresa entre en marcha, antes de que el proyecto entre en marcha, para poder llevarlo a cabo. Y que tienen que ser cuantificados porque al final hacen parte de ese mismo concepto de inversión inicial, ¿cierto? Pero diferido en la medida en que se van a ir causando en función también de la generación de ingresos. Y por último, la inversión en el capital de trabajo, que esta sí es la del corto plazo, porque está directamente ligada al disponible que haya para cubrir inventarios y para cubrir cartera. Este concepto de capital de trabajo está enmarcado en lo que el negocio necesita en el corto plazo para poder generar ventas. No estoy hablando de que tenga la maquinaria para poder producir, no estoy hablando de que tenga un terreno para no pagar arriendo, estoy hablando de tener inventarios para poderse producir o vender y también luego de vender tener la estructura para poder recuperar lo vendido a través del departamento de cartera.
inventarios y cartera, los dos principales rubros del capital de trabajo, que tienen que ser presupuestados porque son evidentemente el core del negocio en el corto plazo. ¿Cuánto necesito de capital de trabajo para poder comprar inventarios y para poder cubrir mi cartera? Son dos elementos esenciales a la hora de presupuestar y por eso hacen parte de una línea de presupuesto diferente, que es el presupuesto de inversión. Ahora, dentro de lo que hablábamos del presupuesto de tesorería, entendiendo cómo recaudo y entendiendo cómo pago, llegamos a un concepto presupuestal netamente de la caja. No tiene que ver con la operación, tiene que ver netamente con la caja. Y por eso ese presupuesto de tesorería también es un aspecto supremamente importante dentro del ejercicio presupuestal que estamos